Bien, estimados estudiantes, regresamos a, creo que va a ser nuestro último video de cierre. Y bien, como les explicaba, las ciencias en su metodología, más las histórico-sociales, pues llevan a tener que ubicar realmente el origen, causas y consecuencias de los elementos que ocurren en la sociedad. Así como es el desempleo y también pues es la educación, pues también vienen otros factores. Recordemos que Max Weber, aparte de ser abogado, pues también es político, y como político pues también estudia los fenómenos económicos. Y bien, ¿cuál es el problema pues en este suceso? Y es que si nosotros vamos a las referencias causales históricas, es decir, si vamos que el problema de ahorita de nuestra falta de economía se debió a una devaluación anterior en el sexenio anterior porque hubo un mal manejo, y ese mal manejo es motivo por que por 70 años hemos vivido en un estado de un solo partido político, y ese un solo partido político fue porque había montones de partidos políticos y sindicatos. Si vamos regresando en el tiempo buscando las causas de los problemas actuales, pues toparíamos con pared. Es como pretender que el origen del Big Bang fue el origen de todos los males, porque si no existiera el mundo no habría ningún problema en él. Pues más o menos es la idea. El problema ¿cuál es? Cuando queremos hacer tan exhaustivos en esas explicaciones, pues estos fenómenos que queremos estudiar pues llegan a ser imposibles o incomprensibles. Por lo tanto, uno de los elementos que aporta la ciencia histórico-social es que va a reunir como una muestra, es decir, una de la metodología que propone Weber, y es que para estudiar los fenómenos históricos a lo largo de esos periodos, si hay constantes, entonces se pueden establecer como ciertas, vamos a ponerle leyes, así como lo que pretendía Augusto Comte. Si nosotros ponemos el problema de la violencia intrafamiliar en México y hacemos un estudio exhaustivo de cuáles podrían ser las causas, las consecuencias las vemos claramente, pero las causas, y si puede ser que o el alcoholismo o la falta de educación son constantes en todos ellos, es una teoría y es un ejemplo nada más, no estoy diciendo que sea eso, podemos establecer entonces que el alcoholismo y la falta de educación son los problemas de la violencia intrafamiliar. Si ese fuera real, entonces podríamos nosotros establecer una normativa o una ley, y entonces a partir de esos datos podemos generalizar. Eso es lo que es la deducción, ¿sale? Perdón, la inducción. Entonces, por eso, chicos, este tipo de juicios entonces nos lleva a generalizar los datos. ¿A qué me refiero? No significa que aquellos que sean alcohólicos o todos los que tomen o beban alcohol significa que tienen agresiones intrafamiliares, porque puede ser que uno o dos o muchos no lo sean, o también de que hay algunos que a lo mejor no han tenido una buena educación y no por eso son violentos en el hogar. Entonces aquí tendríamos que checar que ese principio de ley que tanto Augusto Comte como Max Weber pretenden, pues vemos que tienen pues fallas. O sea, los sistemas que regularmente pretenden generalizar tienen fallas. Por eso es importante que a partir de esta idea pues tengamos en cuenta de que la metodología de Max Weber, aunque es muy buena, pues también tiene errores, como todo tiene que mejorar. Y bueno, yo quería poner este ejemplo, más bien no lo quería, lo puse, por el ejemplo estadístico. Las estadísticas funcionan de esa misma manera. Generan una muestra y hacen un estándar, ¿sale? Una acotación, ¿sí? Que por cada 1000 habitantes se hace un estimado porcentual de cuántas personas. Supongamos que queremos establecer cuál es el número de contagio del COVID en Jalisco, y se eligen a cierto tipo de muestras de edad, de género y de lugar, y entonces establecemos el límite de contagio. Es una muestra, puede
tener errores, sí, pero es una porcentualidad que nos ayuda a establecer criterios. Por eso pongo esa lámina, esa foto, porque una periodista hizo esta pregunta, ¿no? Bueno, los casos estimados estadísticamente están aislados, cuando el señor Gatell toda la conferencia estuvo diciendo que sí tienen pues relación, sea de casos importados como de la movilidad, y pues la doña no entendió. Yo por eso puse pues esa primera, ¿no? De cuando uno está hace 25 años, ¿de qué me va a servir la estadística? Digo, pues mínimo para leer el periódico y entender los discursos, ¿no? Por eso, el tipo de muestreo que se trabaja actualmente, pues es un tipo de muestreo que desde anteriormente era una variación metodológica. Obviamente, como lo expreso allí, ¿cuáles son, pues, los problemas de este tipo de metodologías? Bueno, que pueden tener sus variaciones por contexto, tienen tener errores, y aquí la parte que yo creo más importante es, pues, la histórica. Que una interpretación histórica puede heredarse así. Voy a poner un ejemplo, ¿cómo decirlo?, inventado. Supongamos que dicen que el mal lo traen las mujeres. Supongamos eso. Y que así alguien lo pensó y así lo dijo, y entonces se condenó a todo un género nada más por eso. ¿Sale? Y hay ciertos, no tabús, pero que cosas que se heredan históricamente, y el problema es cuando una ciencia, una historia, como la historia, lo hereda como tal, o malversa el suceso, pues uno aprende cosas que puede ser que históricamente jamás ocurrieron así. ¿Sí? Por eso digamos que la parte de conocer la historia a través de varias fuentes es bien importante, porque, como les pongo allí, varían según cada punto de vista del experto que valore, vamos a poner, no que valore, que explique ese evento, porque también hay que decir que todas las personas tenemos un tipo de valores que nos ayudan o nos limitan a explicar ciertas cosas. De hecho, yo ponía un ejemplo en otro foro. ¿Cómo interpreta la violencia intrafamiliar un papá o una mamá? Si tú eres madre, a veces por ser mujer, tú apoyas pues la defensa de la mujer. O a veces algunos, por ser hombre, defiendes al hombre, pero no estás viendo qué estás defendiendo realmente. Estás defendiendo a la persona, pero o sea, a lo mejor el hecho fue muy claro de que a lo mejor fue la mujer que golpeó al hombre, o el hombre golpeó a la mujer. A veces esos tipos de apoyos que no son críticos, pues devienen en problemas peores. Por eso la idea que Max Weber quiere propugnar es que todos los sistemas, aunque tengan errores, tienen que ser lo más objetivos posibles y ajustarse a la metodología para no tener errores, y lo que podamos tener, pues no sean errores, sino datos reales y veraces que nos ayuden en la sociedad. Por eso, chicos, pues todo lo que hemos visto histórica y sociológicamente, pues todo queda, chicos, en un tipo ideal. Las teorías y sistemas que permiten la explicación de un sistema universal regularmente tienen muchos problemas al momento de la generalización, porque entonces no podemos mantener el mismo tipo de metodología, puesto que cada vez estamos dispuestos en un tipo de variaciones que no pueden ser predecidos totalmente. Hay ciertos criterios que no podemos nosotros establecer, ¿sí? Por ejemplo, ahí pongo la foto de nuestro expresidente, en donde, bueno, podemos inculpar a que el COVID-19 puede ser elaborado por la importación de la viruela, cuando pues no. Cada variación es diferente, cada contexto es diferente y cada contexto se explica diferente. Es lo que nosotros en hermenéutica bíblica hacemos como el anacronismo. Cada hecho se interpreta en su contexto y en su tiempo como tal, en su cosmovisión. No podemos interpretar un hecho antiguo en el contexto actual, porque nuestros valores, inclusive vamos a llamarle nuestros estereotipos actuales, no se ajustan al estereotipo que se tenía en aquel entonces, y corremos el riesgo de interpretar mal o explicar mal un hecho. Por eso se tiene que investigar bastante en la parte histórica.
Por eso las variaciones son esta parte que tiene de dificultad, pues la teoría de Max Weber. Y bien, bueno, esto ya lo hemos explicado un poco, porque nosotros la forma de medir o de la medición de las variaciones, pues es la comparación. Y la comparación pues tiene mucho de la parte subjetiva. ¿Cuál es el estándar o cuál es la medida que yo voy a utilizar para poder medir la importancia de un hecho o de otro? Por las consecuencias a largo plazo, a mediano plazo, inmediatamente, porque modificó una estructura de vida de una población o de una ciudad, etc. Para decir que cada modelo tiene sus variaciones y por eso pues es limitado. Entonces, aquí ya pongo, este es un mapa de las primeras veces en que estaban todos los casos de COVID aquí en México. Ahora, la tipología que se presenta, chicos, es ideal. No significa que sea el deber ser, y esto es bien importante, porque Max Weber propugnó algo bien interesante. La ciencia jamás se puede casar con una metodología y jamás puede decir ya llegué a la verdad y listo. No. Siempre va a tener la metodología contextual y tiene que irse modificando cada vez mejor para dar mejores explicaciones. La ciencia no se detiene, la reflexión no se puede detener, los instrumentos pueden cambiar. Por eso no puede ser como el así debe ser, sino tiene que ajustarse a todas las necesidades del contexto y a todas las necesidades de las ciencias y de todas las relaciones interdisciplinares que fueran apareciendo en el desarrollo de las investigaciones. ¿Sale? Por eso la verificación de estos elementos pues son bien importantes, sobre todo este elemento que vamos a colocar aquí, regularidades. Esto es lo que la sociología busca, ya lo vimos con Augusto Comte. Y esto entonces para poder tener elementos para argumentar que este elemento histórico es esencial para este hecho histórico que estamos estudiando y que proponemos como elemento ineludible de la historia. Por eso mismo, chicos, desde la última diapositiva, Max Weber pretende dar una explicación metodológica de por qué tenemos que abandonar las ciencias especulativas y adoptar este método para poder explicar pues todo el desarrollo de los hechos sociales y situaciones sociales y el desarrollo de la historia. En particular, chicos, Max Weber tiene mucho que aportarnos, sobre todo que hay una frase, ¿no? Dice que quien no conoce la historia pues comete los mismos errores. Y si una historia está mal desde el principio, bueno, la idea es entender el fenómeno y después pues no repetirla. Por eso, chicos, la historia se inscribe cada momento, la historia individual y después la historia como pueblo. Y más nosotros ahorita en este tiempo de contingencia, estamos llamados a que nosotros podamos ser, ojalá, un ejemplo de escribir la historia a través de la solidaridad, de entender que pues el mundo no ha sido el mismo, básicamente porque lo hemos destruido nosotros, y que después tenemos que hacer este proceso de reconstrucción sana, de reconstrucción histórica, pero sobre todo pues de una reconstrucción en la responsabilidad. Todos nosotros tenemos algo que ver y aportar en este mundo, y creo que ahorita revisando a Max Weber como que nos da la idea de pues nosotros, pueblo, ¿cómo le vamos a hacer para poder que no sean actos negativos sino actos positivos los que después se conmemoren en la historia? No violaciones a la ley, no cosas destructivas, sino cómo construimos nuestro futuro en nuestro presente. Bien, chicos, aquí está Max Weber para la reflexión, y posteriormente si tienen dudas pues los estaré atendiendo vía Classroom, mensaje de Facebook o correo electrónico, por el medio que más sea eficaz para ustedes. Pues cuídense mucho, saludos.